Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Vamos contando las horas hacia ese día muy importante para el país y se trata de la toma de posesión del nuevo presidente Nayib Bukele. Sin duda alguna será un punto muy importante para el país conocer la estructura de su gabinete. Y por supuesto también todos aquellos aspectos que logren trazarse en su acostumbrado y constitucional discurso de toma de posesión que se da en un acto ceremonial donde la Asamblea Legislativa le otorga los poderes constitucionales para ser considerado electo ya presidente de la República. Así es que una cobertura especial que vamos a tener en Grupo Megavisión, desde luego desde el propio lugar de los hechos, desplazando nuestros equipos periodísticos y por supuesto la cobertura también de incorporando los análisis pertinentes sobre este acontecimiento muy importante que se va a llevar a cabo de este sábado a partir de las 7 de la mañana en una transmisión especial desde la Plaza Barrios, en el propio centro de la capital. Bueno, esta mañana hemos invitado a un grupo de especialistas en la materia jurídica para examinar el país desde el esfuerzo que se hace como sociedad civil para señalar y construir un modelo de país más transparente, cerrando aquellos portillos a la corrupción. Quiero darle la más cordial bienvenida a Tania Pastor, ella es abogada de la República. Gracias por acompañarnos, Tania. Gracias, Ernesto, por la invitación. Esperamos hacer un aporte este día para toda la teleaudiencia y un placer estar aquí con Jaime. También Jaime López, coordinador de la ALAC, es el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde. Gracias por acompañarnos, Jaime. Ernesto, buenos días, Tania, y buenos días a los amigos televidentes. Bueno, esperamos y deseamos digamos, superar pronto un impasse que tuvo Oscar Campos, coordinador del área de transparencia y anticorrupción también de ISD, que teníamos confirmada su participación este día, pero a última hora pues nos desconfirmó por tener un pequeño percance. Así es que vamos desde luego también, como siempre, a invitarles a ustedes a que participen. Recuerden @diálogo21 y @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes puedan participar, puedan hacer preguntas y de esa manera pues también enriquecer la conversación y el diálogo que vamos a tener con nuestros invitados esta mañana. A ver, quisiera quizás a manera de introducirnos en el tema, ¿cómo examinan ustedes el país en este momento de cambio de gobierno y su lucha por transparentar la función pública? A ver, Tania. Gracias. Bueno, nosotros hemos sido parte de todo lo que está sucediendo posterior a las elecciones de este 3 de febrero. Nos hemos encontrado que antes incluso se estaba dando un bloqueo de todo tipo hacia quien era candidato en ese momento, el señor Bukele, y posteriormente se están dando situaciones que están complicando su entrada al gobierno ya como presidente en funciones, tales como lo hemos visto todo esto, bueno, la venta, hubo una compra de unos vehículos a última hora, unos vehículos marca China, por $31,000 cada uno, hubo una compra de unas motos anteriormente, se comprometió el presupuesto del FODES, entre otros temas que se han venido dando, y nosotros estamos siempre observando y viendo que tenemos más participación a través de las redes sociales, y de pronto aparece una posible ley mordaz, que aunque no la quieran llamar así, en mi opinión sí lo es, ese bloqueo que quieren hacer hacia los perfiles falsos a través del 24-A en la ley de en la ley de delitos informáticos. Internacionalmente se reconoce que el anonimato es una forma permitida para proteger a las personas y también para fomentar la opinión pública sin temor a represalias. Entonces, lo que hemos estado nosotros observando es una situación que se está volviendo bastante insostenible a nivel de diferentes órganos del Estado y, bueno, las situaciones diferentes que se están dando también en la Fiscalía, que nos hacen ver que este 1 de junio va a ser una posibilidad para el pueblo salvadoreño que tengamos reales
una posibilidad real de que empiecen a cambiar las cosas si todos los actores se ponen de acuerdo de trabajar en conjunto, porque de nada nos sirve que tengamos ahora un presidente que quiere hacer bien las cosas, que tengamos un fiscal general que empieza a hacer algunas cosas pero que queda debiendo en otras, o que tengamos una corte buena en este momento o una corte mala después, si no están todos trabajando en conjunto. No nos sirve eso, nos sirve porque eso se vuelve un ciclo vicioso en donde se tienen que estar empujando mutuamente, ejerciendo control de órgano a órgano, incluso hasta con la fiscalía, cuando lo que nosotros necesitaríamos es que todos trabajen en conjunto, porque todos están ahí por una sola razón, y es porque el pueblo los puso ahí, e indirectamente a los que son electos a través de asamblea, son electos los diputados por nosotros, porque yo he leído mucho que dicen que los diputados son los responsables de todo lo que está pasando. Sí, es cierto, pero recordemos también quién puso allí a los diputados, ¿verdad? ¿Quién está eligiendo a las mismas personas por muchos años después que no han hecho nada? Entonces, ahora que se están abriendo los ojos, se está abriendo la posibilidad para que todas las personas en el 2021, estos personajes que estamos viendo que quieren aprobar leyes que no fomentan la libre participación ciudadana, que no fomentan la transparencia, que no fomentan la libertad de expresión, la investigación en todo sentido, esta gente se va a ir para afuera en el 2021. Esa es la lectura que debemos de hacer, según el ejemplo del 3 de febrero. Tu expectativa es que es un momento crucial para el país, para poder, digamos, sembrar nuevas esperanzas para ejercer cambios en, digamos, bajo la modalidad de lo mal que se estaba haciendo, pues ahora corregirlo, ¿no? Es correcto. A ver, Jaime, ¿cuál es tu lectura introductoria al tema? Que sin duda alguna, como lo planteé desde un principio, esos que tiene que ver con la tarea de transparentar más el ejercicio de la función pública, ha sido una de tus banderas que por muchos años pues hemos sido testigos que has venido desarrollando en el país. Gracias. Bueno, la verdad con expectativas más positivas que negativas, creo que la mayor parte de la población en el país está con ese mismo sentimiento de que hay un cambio de gobierno y que eso abre muchas posibilidades de reorientar políticas públicas, de cambios de caras, de estilos, de cambios también de espacios, de mayor apertura en ciertos espacios, y desde luego cambios en prácticas que han sido cuestionadas y han sido señaladas. Yo creo que es difícil hacer un balance porque realmente todavía creo que estamos por el inicio de esos pasos que va a comenzar a dar el nuevo gobierno, y creo que en este momento el deber de todos, digo yo, es de manera crítica, pero sumarnos a tratar de construir, ¿verdad? Pero también yo creo que las preocupaciones son grandes, digamos, y lo importante es que esa visión positiva o esa visión optimista o esa visión de colaboración pues no empañe la objetividad y el sentido crítico, digamos, porque creo que lo que nos ha permitido avanzar en muchos temas en este país, y particularmente en temas de transparencia o de lucha contra la corrupción, es precisamente ese impulso de la población, de esa actitud cada vez más demandante, más crítica, más exigente, y yo creo que eso es lo que hay que mantener y hay que calificar aún más, porque es lo que le genera la demanda a los gobernantes o al futuro gobierno para no sentirse, digamos, como dicen, totalmente con las manos sueltas. Entonces, realmente no tengo un balance, sino que estoy como con esa mentalidad abierta, ¿verdad? Pero estás consciente que el 3 de febrero marcó el inicio de esa nueva era, ¿no? Un punto muy, llamémosle como de inflexión en todo lo que se venía haciendo. Definitivamente. Decía Tania que hay un rol mucho más observante de parte de la ciudadanía, más fiscalizador, si lo queremos ver, a través del uso eficiente de las redes sociales, llamémosle uso eficiente de las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, creo que va más es un movimiento real de la población, porque nosotros, por ejemplo, lo vemos en las redes sociales, pero lo vemos, por ejemplo, en el momento que una persona
presenta una solicitud de información, por ejemplo. Entonces, para mí ese es cada vez que, Sí. cuando veo los números de las estadísticas, cómo van creciendo en cuanto a solicitudes de información que se presentan, es el ciudadano el que está participando. Es el despertar, es y el ese- despertar y ese- de la conciencia. Y ¿no? es un De- acto que activa a las instituciones y que obliga a que le tienen que dar una respuesta formal. Claro. Entonces, definitivamente, Y coincido. en eso quizás voy a tocar un punto Sí. y un elemento que creo que a ti te tocó también, que resaltarlo y reconocerlo, ¿verdad? Que el país ha tenido en los últimos 10 años un avance en esa materia, Sí. creando, digamos, a partir de la instauración de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Instituto, el Tribunal de Ética. Esa ley precisamente hay que reconocerla que sí se ha tenido un avance, ¿no? Que no es lo suficiente, estamos creo en eso todos de acuerdo, ¿no? Sí, y también que ha revelado cosas que nos asustan, ¿verdad? Porque, Así es. ¿sí? pero, que ha permitido conocer casos. pero ¿no? sí, yo creo que efectivamente podemos hablar de etapas, o sea, de una etapa durante los gobiernos de Arena totalmente cerrada. Bueno, inclusive, por ejemplo, yo recuerdo muy bien las palabras del expresidente Saca cuando se hacía referencia a la Ley de Acceso a Información. Él usaba mucho la frase: la mejor ley en esta materia, ¿verdad? Es la que no existe, decía él, porque todo es abierto, y ¿para qué vamos a hacer una ley si todo es abierto? Y la verdad que no era así. Entonces sí hay creo que se puede hablar de una etapa luego de la aprobación de la Ley de Acceso a Información, y lo que todos esperamos es que ahora se abra una nueva etapa, que es que creo que la señal, como tú dices y como dice Tania, se marcó fuertemente ese 3 de febrero con un giro en las preferencias electorales de la población, y que esa etapa realmente sea para avanzar, ¿verdad? Y ojalá que no sea para retroceder. Tania, en ese mismo sentido. Sí, es cierto, hay un avance y es evidente, porque antes no teníamos ley, ahora sí tenemos, evidentemente tiene que haber un avance y sí se ha progresado mucho. Sin embargo, me parece que tenemos que poner en cargos importantes a personas que sean más proactivas. Digamos, muy bien el trabajo hecho por toda la transparencia, todo el instituto, la Secretaría en Presidencia, pero hay que ser más proactivos. A mí no me sirve venir a decir, no, ese tema no es transparente, si no tengo una recomendación. Por ejemplo, el señor Marcos Rodríguez, que es el secretario que sale de Transparencia en la Presidencia, hizo sus cosas en su cargo, pero en mi opinión pudo haber sido más proactivo, porque en el tema de gastos reservados... Se lo dije yo la semana pasada, estuvo conmigo en el programa, y le decía: Marcos, la gente esperaba mucho más de ti, ¿no? Y se reconoce que ha hecho cosas importantes, sí, ¿no? claro, pero se necesita ser más proactivo. Solo el tema de casos reservados es un ejemplo. Y yo diría, más que proactivo, más activo, creo sí, que en realidad el caso también hay que ser pro transparencia. Sí, claro, si yo veo que hay un problema detectado bastante inmediatamente claro y grave, reacciono. Así es. Y es cierto, él no sabe a qué se dedica el rubro de gastos reservados, cómo lo utiliza el presidente, solo lo sabe el presidente y su secretario privado. Pero él, como secretario de Transparencia, no puede solo decir, eso no me corresponde a mí. Bueno, ¿será que la ley también no le faculta más allá de lo que podría hacer? Esa era la gran interrogante. No, pero como de hecho, su lo cargo le hacíamos con él, ¿no? faculta a recomendar. Claro. Es el secretario de Transparencia de la Presidencia, Claro. entonces, de Anticorrupción y de Participación Ciudadana. La ciudadanía estaba pidiendo a gritos controles sobre ese tema. Había un tema de corrupción claramente desvelado por la Fiscalía General de la República, y teníamos un tema que faltaba la transparencia. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción? Pues hacer una propuesta o empezar a promover dentro de la misma presidencia que se gestionara una ley o que se gestionara una regulación que estableciera la forma de operativizar los gastos reservados, que es el problema más grave que tiene en El Salvador y que es uno de los retos que tiene que enfrentar el señor Bukele cuando ejerza ya sus funciones como presidente. Sí, dentro de la estructura. Exacto. Saber qué hacer con ella. Sí, porque no sé si le escuché decir a alguno de sus personeros cercanos a él que parece que la iban a desaparecer. No lo sé, pues, o parece que no, fue más una recomendación que alguien los hizo. Gastos reservados no es que deban desaparecer, es que deben de transparentarse y regularse. No, perdón, el tema de la Secretaría. La Secretaría puede desaparecer o no desaparecer. El caso es que tiene que tener un rol más activo, como tú lo dices. Porque sí se necesita más control, más vigilancia, incluso casos de corrupción detectados. Escuché que se habían denunciado en la Fiscalía y ahí paraban muchos de los casos en investigación. Entonces no nos sirve tener una buena oficina que investigue toda la corrupción, que persiga
casos en los que se necesita transparencia, y cuando llega al ente fiscal, entonces ya no se hace nada. Eso es lo que necesitamos también que cambie, que tengamos un rol de un fiscal general de la República que sea más equitativo a la hora de, que ya no sea más selectivo a la hora de investigar los casos y de acusar sobre todo. Porque estamos acostumbrados en El Salvador que los fiscales generales de la República, de todos los años anteriores, todos han venido a hacer acusaciones selectivas o van a hacer persecuciones selectivas de acuerdo a los intereses de las personas que los pusieron o de los que los mantienen. Ya vamos a comenzar también a lo largo de este diálogo de la mañana, digamos, una valoración también sobre el papel que han venido ejerciendo estas instituciones, pero quizás nos vamos a detener un poco para examinar el tema de la Secretaría. Perfecto. Yo creo que es importante, y yo le decía a Marcos esta semana, que estuvo con este servidor, que un aspecto relevante que observar es un poco el tema de la independencia que debería de tener esta Secretaría. Para mí que esta Secretaría no debería estar dentro de la... Bueno, pero me decía él, este es un criterio que otros a lo mejor te lo pueden refutar. Mejor que esté adentro para que lo haga. Entonces ahí como que hay una disyuntiva, ¿no? A ver qué piensas, Jaime. Es que hemos tenido el problema que hemos tenido realmente es bien grave, porque estamos hablando de corrupción practicada a gran escala por el mismo presidente de la República o los mismos presidentes de la República. Entonces se supone que no debería de pasar, ¿verdad? Pero lamentablemente lo que ha ocurrido en nuestro país, y por eso es que es tan profundo y tan dramático todos estos casos que hemos conocido. Pero realmente uno asume de que el presidente de la República es el principal interesado en proteger su administración. Digamos, solo si uno cuenta cuántos funcionarios nombra el presidente de la República y que tiene que de alguna manera garantizar que ninguno de ellos comience a abusar de su cargo. Entonces, yo creo que sí, el presidente necesita tener un instrumento, digamos, de ya sea una oficina u otro tipo de mecanismo para precisamente cuidar eso, la integridad de su gobierno. Y yo creo que ahí es donde comienzan las críticas con la Secretaría, porque digamos nadie desconoce, digamos, los aportes que hizo, particularmente en materia de transparentar, abrir, revelar hechos, pero la falla, digamos, que se le atribuye, que digamos yo también considero de que ese es principalmente, que no cuidó la integridad de los dos gobiernos, o sea, y digamos, hubo una postura más de defensa, de que no fueran atacados, de que no fueran señalados. Y pues ahí creo que estuvo la falla. ¿Por qué? Claro. Porque siempre la misión de si el presidente y tenía que cuidar particularmente su propia casa, ¿verdad? Y ahí es donde definitivamente creo que están los debió haber asumido el papel de ser la voz de alarma. Sí. Una voz de alarma inmediatamente, ¿verdad? Sí, tú tienes tu casa y se te mete un ladrón, ¡pum! Rápido, sí. Activar. Yo creo que ese es un desafío ahora en la nueva administración, de que el funcionario, si nombran un funcionario, digamos, de ese nivel y con ese tipo de atribuciones, su principal función tiene que ser esa, cuidar la integridad del gobierno, o sea, empezando por el presidente, porque efectivamente un temor que compartimos muchos es que los mecanismos que permitieron que se diera la corrupción a gran escala durante los gobiernos de Funes, Saca y hacia atrás, siguen vigentes en gran medida. Y todavía no hay claridad sobre cómo esos mecanismos se van a desmontar. Un ejemplo, por ejemplo, para ponerlo claro, es el tema de los salarios de los funcionarios. Una de las principales fuentes de corrupción y que generaba, o sea, de una sola vez, cuando la persona recibía su primer pago, básicamente la involucraban ya en una actividad que yo considero que ha sido delictiva. Pues ese mecanismo de los sobresueldos hasta el día de hoy no está claro cómo se va a resolver, y es un tema que el presidente de la República electo tiene que resolver el primer día de su administración, porque si él no clarifica cuál es el mecanismo correcto, que él tiene que mandar una reforma inmediatamente a la Asamblea Legislativa, a la ley de salarios, para
regular los sueldos de sus funcionarios y que sea claro y que esté definido por ley cuánto van a ganar y que no haya ningún pago debajo de la mesa. Claro. Pero o crear una partida que sea específica para cubrir esos, sí, digamos, pero si él, por ejemplo, si él no dice nada sobre eso, yo diría el primer mes de su administración, entonces comienza a establecerse una sombra, porque no dice cuánto le está pagando a los funcionarios, cómo les está pagando, cuando definitivamente sabemos de que ese ha sido Bueno, yo entendería por el análisis, por el discurso con el que se ha manejado el tema a partir de lo que viene como gobierno, que estos funcionarios van a recibir el salario que lo establece la ley de salario, que creo que es relativamente bajo, ¿no?, en comparación de lo que se daba ya con un sobresueldo. Digamos, yo no voy a valorar el monto, sino que porque digamos no tiene lógica de que llegue, por ejemplo, una ministra de salud o una ministra de Relaciones Exteriores, entre otras, que han sido nombradas, y tenga a sus directores o sus gerentes que están en cargos de confianza y que ganen mucho más que ella. Entonces eso no tiene lógica. Entonces ese es un problema que hay que resolver de entrada. Hay que resolverlo, es un elemento importante. Y como digo, y es una de las principales características de los esquemas de corrupción en esta y las pasadas administraciones. Porque la partida sale de la partida secreta, ese gasto viene de la partida secreta, ¿no? Sí, es que, esos son ya vamos a llegar, todavía tenemos tiempo para seguir, estamos escurrillando. El propósito de tenerlo a ustedes y de haber diseñado este programa era para poder comprender mejor el entretejido de país que tenemos para luchar por transparentar mejor las cosas. Entonces, yo creo que estamos haciendo eso. Sí, entonces solo en ese punto, digamos, si el presidente no define inmediatamente, porque el primer mes hay que pagarle los salarios a los funcionarios, y si no regula y legaliza de un solo ese esquema, lo que va a pasar es que va a tener que recurrir a un mecanismo posiblemente ilegal para cubrir salarios de sus funcionarios, y ahí comenzamos ya mal, ¿verdad? Entonces, yo sí pondría, digamos, la atención con esa primera medida, que va a ser bien crítica, que es la de los salarios de sus funcionarios. Ok, interesante. A ver, sumemos otro elemento que creo que es importante en este momento que vive el país. El día de ayer creo que dio una declaración el secretario de Comunicaciones en la que sostiene que hace falta una ley de transición de gobierno. Él lo planteaba precisamente por el lamentar que no se tuvo la posibilidad de dialogar con las nuevas autoridades para poder expresarles los procesos que están en marcha. Y dijo que tenía conocimiento de que el presidente electo había girado orden a sus funcionarios no dar por recibido las oficinas a las cuales a ellos se les asigne. ¿Es esto, cómo examinan ustedes esta situación donde no ha habido un traspaso, digamos, de estas instituciones, para bien o para mal, o cómo ustedes interpretan esta situación? A ver, lo que sucede es que hay unos lineamientos que se pretenden aplicar al momento de transición de la presidencia, pero son lineamientos de transición en casos de alcaldías, que la presidencia no es una alcaldía en primer lugar, y en segundo lugar es un ente más complejo que la alcaldía. Entonces sí, me parece que sería lo más adecuado y conveniente una ley que especifique cómo va a realizarse todo el proceso de transición, para que no quede esto a la discrecionalidad de cada gobierno saliente y entrante, porque hay situaciones que, bueno, la entrega de unas cuantas cajitas, cuando nosotros hemos visto todos los medios... pero eso fue simbólico, eso sí, dijeron eso es que fue simbólico, pero ¿no? ¿cuánta documentación nosotros, mostremos, por falta por favor, de transparencia, no sabemos que se perdió entre los documentos que aparecieron quemados en diferentes instituciones? Sí, exacto. Ese es un tema que falta mucho a la transparencia cuando se dan noticias como esta, no solo en una institución ni en dos, sino que van hasta tres. Creo que y otras de las que no nos enteramos. No era. Siempre hay, ¿cómo se llama? Siempre se desechan de información. Pero eso es delito. No pueden desecharse de información. Entiendo que ejercen ese tipo de actividad. Entiendo. No lo sé si es, obviamente, no puedes... si es información. A donde yo quiero llegar, yo conversé también, para agregar un poco al análisis que tiene, conversé con la presidenta de la Corte de Cuentas, y ella me dijo que era precisamente una especie de simbólica, ¿verdad?, en la que se les dio a todas las instituciones como un guión, como una especie de... Un instructivo, gracias, Jaime. Un instructivo donde se dé la información y se certifica que se recibe, y de la cual nosotros somos testigos.
que en el camino tenemos que supervisar, que si hay alguna anomalía, esa es otra cosa. Sí, eso me lo aclara está bastante un poco, complicado que vayan a dar por recibido algo simbólico cuando yo no he cotejado de forma directa y material que en realidad está todo lo que dice un pequeño Por informe. eso era necesario que recibieran las oficinas a las cuales han sido asignados los funcionarios. Lo que sucede es que ministerio. el plazo que se da para ese periodo de transición me parece que son como 10 días de recibir y entregar. En realidad es bastante corto. Sí se necesita una regulación mayor para la recepción y la entrega. Entonces, ¿quién va en 10 días a verificar la existencia material de todo el inventario, de toda la documentación, procesos, informes, actas y todo lo que conlleva hacer el traspaso del mando para el nuevo ejercicio? Entonces, es bien complicado decir que se recibe todo eso si después en una auditoría que proceda posterior a una investigación ya de carácter penal, entonces si yo ya recibí es que yo estoy dando fe que estoy conforme y que lo que allí dice que recibo, en verdad lo recibí. Pero si yo no lo vi materialmente, no lo pude revisar que es de verdad así, entonces me estoy complicando la función que voy a ejercer posteriormente, porque en el camino me puedo dar cuenta que di por recibido algo que no existía o algo que estaba diferente o algo que simplemente fue cambiado y hay bastantes circunstancias que se pueden dar. Entonces, es necesaria la regulación, no solamente un instructivo con lineamientos que se hayan calcado de un instructivo de alcaldía o de un instructivo de otra institución a la presidencia. Esto tiene que ser algo para la presidencia, porque nosotros estamos acostumbrados que en todas las transiciones, sean de asamblea, de presidencia, todo el mundo se lleva las cosas, siempre salen los medios que se llevan los bienes, los documentos los destruyen o se los llevan. En este caso ha sucedido que los hemos visto mientras en apariencia se destruyen, pero esto ha sido siempre, no es cuestión de ahora, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la manera de que todo eso se encuentre regulado para que estas situaciones no se compliquen y a la hora que reciba el gobierno entrante, en verdad pueda dar fe que recibe lo que dice que se le está entregando. Porque si no, si es la complicación a la que yo me hacía, a la que hacía referencia anteriormente. Y si han dado manifestaciones el gobierno entrante que no van a dar por recibido en la forma, porque solo ellos saben cómo están tratando este momento, esa actividad en este momento, y qué es el documento que pretenden que el gobierno entrante firme. Entonces, dependiendo de lo que allí se diga que firme, que recibe, pues así firmaría, o por lo menos en lo personal, yo si me dicen que me están entregando algo cuando yo trabajé en la fiscalía y no venía algo de lo que ahí decía, entonces yo hacía constar, recibo esto, sin embargo no se recibe esto otro, porque no está en el legajo. Entonces yo no me puedo dar por recibido de algo que no está, pero yo lo tenía ahí en ese momento para verificarlo. Pero y si no lo tengo, tengo que hacer constancia de lo que sí recibo, que sí veo y que sí me consta. Entonces, a tu criterio, Tania, ¿es correcto lo que ha hecho el gobierno, separarse un poco de recibir esta información? Pues todavía no lo han hecho. El gobierno nuevo, perdón. Sí, correcto. Pero a mí me parece bastante acertado no recibir algo que no les consta que están recibiendo, si eso es el caso. Si no es el caso, me parece que tienen que buscar la manera más adecuada de que se pueda cotejar todo eso, aunque es imposible hacerlo de aquí al 1 de junio. Entonces, lo que va a tocar es que ya posteriormente, el 1 de junio, hay casos que se han puntualizado, que hay carencia de transparencia o hay indicios de corrupción. Hay bastantes temas puntuales en diferentes instituciones autónomas o de presidencia, secretarías, que van a entrar, me imagino, a investigar qué es lo que está pasando ahí, porque todos lo saben desde afuera. Ya estando adentro tienen que hacer una auditoría, por ley, tienen que hacerla. Jaime, te doy la palabra para que me des tus valoraciones con relación a este punto. Yo creo que es importante colocarlo por la actualidad que vive el país, ¿no? Sí. Desde luego vimos esa imagen en la que simbólicamente, y digo, hago la aclaración porque hay que ser responsable a la hora de titularizar aspectos. La misma presidenta de la Corte de Cuentas me lo dijo el lunes, que el día miércoles iban a tener ellos un acto donde precisamente simbólicamente se iba a hacer una presentación de esa documentación y que eso no era un aval de certificación para decir que allí no había pasado nada. Eso me lo aclaró muy bien. Vamos, te doy la palabra cuando regresemos y cómo de alguna manera tú también valoras esa propuesta o esa sugerencia que hacía el secretario de Comunicaciones de que debería de existir en todo caso una ley de transición de gobierno, ¿verdad? Perfecto. Me gustaría también conocer tu punto de vista. Interesante. Vamos a una pausa a propósito
de manteles largos el día de ayer, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces Tania, desde ya Muchas nunca gracias. es tarde, un poquito de las horas, horas después, Sí. felicidades, Gracias, muchas bendiciones. Amén. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre usted. Amén. Vamos a la pausa, regresamos @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Megavisión Go también, para que usted participe y pueda formular sus comentarios y preguntas con relación a los temas que esta mañana hemos colocado con nuestros invitados. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vámonos entonces con esta imagen en vivo, en directo hasta el sector de la Avenida Jerusalén. Vemos una carga vehicular del sector yendo de sur a norte, ¿sí? Esta es la dirección que va hacia lo que sería calle La Mascota y luego, por supuesto, el redondel Masferrer. Así, la carga vehicular, para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona, le recomiendo busque otras alternativas. No le digo dónde, porque a lo mejor esté también en iguales condiciones. San Salvador, para todos, y como ya conocemos, está debidamente complicado en horas, pico, con relación a el tráfico, a la circulación de vehículos. Eso ya estamos queriendo acostumbrarnos todos a una situación bastante difícil, compleja, y que también debería de ser un punto de agenda para que la nueva autoridad que asuma se le busque una solución a este problema. Porque si no, va a llegar un día que se vuelva permanente la paralización de toda actividad, como ya en su momento. Cuando son días de pago, cuando son viernes, los tenemos. Hablando de día de pago, este viernes mejor no salgan. Me voy a adelantar a ser tan atrevido. Mejor no salgan. Imagínense también el irrespeto de las leyes que hacen estas personas que estamos viendo en las imágenes. Salen del carril, se le meten a otro por delante. Allá lo vemos, aquel vehículo cómo lo está haciendo. Bueno, así es. Vámonos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, aprovecho también para invitarlo a usted a que no se pierda el debate político semanal en Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde, como siempre, nuestro acostumbrado panel. Paul Steiner, Carlos Araujo y, por supuesto, Julio Valdivieso. 3 pensamientos, 3 ideas diferentes, concordando, distanciándose en algunos aspectos muy importantes en el análisis que siempre tenemos toda la semana. No se lo pierda a las 6 de la tarde. Astrid Ábalos y este servidor a través de 107.7 Fuego y su programa en directo con Ernesto López Radio. A ver, continuamos con Jaime López, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, y también nos acompaña Tania Pastor, abogada de la República. A ver, Jaime, me había quedado un poco para conocer tu lectura con relación a este momento de transición que vive el gobierno saliente y el que está por entrar. No ha habido, ya lo escuchamos, y a raíz de esa observación que hace el secretario de Comunicaciones saliente, debería del país tener una ley de transición de gobierno. A ver, ¿cuál es tu lectura en términos muy
No, digamos, no estoy generales, seguro, no estoy seguro si una ley, pero sí un protocolo, porque lo que pasa es que... ¿Obligatorio? Un protocolo obligatorio. Lo que pasa es que es difícil decir cuáles son las reglas precisas. Para mí es difícil, porque la entrega no es un solo acto, por ejemplo, sino que son entrega de despachos. Y digamos, sería de ver como qué es lo que implica en cada diferente cartera, digamos, para poder uno sacar reglas generales. Pero lo que uno sí esperaría es un proceso de entrega ordenado, ¿verdad? Y uno esperaría, por ejemplo, una regla que sí no debería de faltar es que la entrega de la documentación sea íntegra. Ahora, la entrega de la documentación también es porque los archivos de las instituciones son cosas enormes, o sea, algunos archivos ocupan pisos, entonces no están así de que le van a entregar las cajas, digamos, sino que lo que uno espera que haya una entrega de la información estratégica y de la información de control, digamos, de que todo, que dé cierta garantía de que las cosas están en orden, o por lo menos que dé un estado de situación de cómo se dejan las cosas. La dificultad, yo creo que ha habido una dificultad, y es que quienes tienen que recibir son los nuevos titulares, pero como todavía los titulares son pocos, porque digamos, aunque vayan comisiones, digamos, se puede nombrar una comisión, pero si el titular no está nombrado, ¿quién va a recibir, verdad? Entonces, creo que es una materia que hay que, quizás de esta experiencia que vamos a tener ahora, tratar de estudiarla un poco más a fondo y tratar de generar reglas generales. Ahora hay una cuestión importante, y es que es algo que todavía no se ha visto en el país, en otros países se ve, y es realmente la acción de la Fiscalía o la acción de la Corte de Cuentas ante destrucción de documentos o pérdida de documentos. Acá realmente hay muchas denuncias que no solo no ocurren ahora, sino que eso ha sido una cosa de regular en toda elección, tanto a nivel nacional como de alcaldías. Sin embargo, las instituciones pues hasta ahora nunca han respondido con efectividad a ese tipo de denuncias. Y lo que yo creo que habría que hacer en este momento es activar un mecanismo efectivo de denuncia sobre pérdida de documentación o alteración de documentación que tenga garantía, porque particularmente los que pueden hacer ese tipo de denuncias son los empleados públicos. Entonces, que tenga garantías de reserva y de protección para la identidad de los empleados públicos, para comenzarlas a recibir y darles trámite. Y aquí las instituciones llamadas a hacer activar ese mecanismo son, creo yo, la Corte de Cuentas y la Fiscalía. Entonces, en el caso particular de la Corte de Cuentas, yo diría más que ese acto, que está muy bien, ¿verdad? Pero más que ese acto simbólico de entrega de cajas, es activar un mecanismo efectivo de denuncias para inmediatamente que se recibe una denuncia, darle trámite, porque el gobierno es enorme. Entonces, es mentira, digamos, de que alguien va a poder tener un ojo en todo el gobierno. Entonces, pero con un mecanismo de denuncia y con la colaboración de los empleados públicos, creo que puede ser una situación bastante efectiva para detectar dónde puede haber destrucción o alteración de documentos durante el cambio de gestión. O sea, ese tema de la destrucción despierta bastante sospecha, ¿no? A tu criterio. Por supuesto, porque no es un momento que no es lo mismo, bueno, además de que hasta ahora, como digo, no ha sido una práctica investigar destrucción o alteración de documentos en la administración pública como algo que da la impresión que lo hacen, ¿no? Pero yo digo, alguien hace un cálculo, ahí dice, es más baja posiblemente por desaparecer documentos ni me procesen, y me salvo posiblemente de un proceso de lavado de dinero o de peculado, ¿verdad? Sí, en realidad la valoración es acorde, porque es delito. Esto que habla Jaime puede ser una participación ciudadana a través de la transparencia, la pro-transparencia que debería de tener la Secretaría de Transparencia. Es una participación ciudadana que se abra para denuncias que sean trasladadas después a Fiscalía, o que directamente, porque la investigación penal puede iniciar tanto por denuncia abierta de persona identificada como por un aviso. Lo que se necesita es una noticia criminal para comenzar a investigar. Destruir documentos es delito. Y también hay una fidelidad que debe de guardarse en la custodia, por eso también es otro delito que se llama infidelidad en la custodia de registros de documentos públicos, y el otro es supresión, destrucción o ocultación de documentos verdaderos. Pero si tú sumas de 2 a 4 años en un caso y en el otro de 1 a 3, entonces yo, como dice Jaime, prefiero estos a un proceso eventual de lavado de dinero por documentación que voy a destruir. Entonces, si ya hay denuncias, porque yo sé que hay casos de las administraciones anteriores
que ya hay denuncias por este mismo delito de destrucción de documentos. Lo que sucede es que aquí hay una gran desproporcionalidad a la hora de hacer política criminal. Quieren ponerle 8 años de cárcel a la libertad de expresión para que la gente no los critique de forma anónima, cuando tenemos este tipo de delitos que son muchísimo más graves a los que tienen pena de prisión excarcelable de 1 a 3 años uno y el otro de 2 a 4. Entonces es totalmente desproporcional en relación al bien jurídico que tutelan. Y hay un elemento que también está muy directamente, digamos, como involucrado, que es la denuncia o supuesta sospecha, no me gusta hacer condenas a priori, de posible lavado de dinero a través de una fundación ahí en la Secretaría de Inclusión. Sí, correcto. Entonces ahí... Y es la principal que detonó con todo esto de la destrucción de documentos. Pero solo para cerrar también el tema que hablaba Jaime, nosotros un manual o un reglamento, un instructivo, cualquier cosa que no sea una ley, se mencionaba una palabra bastante clave y es la obligatoriedad. Es decir, cada presidente tiene la atribución de crear sus propios manuales, reglamentos, que son autorizados y que tiene potestad constitucional de crearlos. Entonces, si al presidente entrante no le parece el manual que dejó el anterior, viene y lo cambia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es certeza jurídica de que la forma va a ser esta y no otra, o por lo menos los principios básicos que van a respetarse son estos y no otros, y que queden allí permanentes y que sean para cumplirse de forma obligatoria. Eso solo lo va a hacer una ley, porque ya vimos que reglamentos internos, bueno, sí son buenos, pero se mueven a través de conveniencia de la persona que está en titularidad del cargo de momento, y eso no nos sirve como ciudadanos porque no es pro transparencia ese actuar de las diferentes instituciones. Dice Romeo Auerbach, la Corte de Cuentas, Ernesto, es un órgano independiente al Ejecutivo. Deben de tener mucho cuidado, dice, en su participación en la transición. Su misión es auditar conforme a normas técnicas, ¿no? Yo no creo que la Corte de Cuentas no pueda auditar gastos reservados. Sí falta una ley que regule, estamos totalmente de acuerdo y es necesaria y urgente. Pero venir a decir, yo como Corte de Cuentas no tengo potestad de auditar gastos reservados, discúlpeme, pero yo tengo que buscar una forma de hacerlo si mi obligación Romeo no está diciendo es eso. Pero en el tema de Corte de Cuentas, ese es un tema que también tiene que ser abordado. En el caso de la Secretaría de Inclusión Social, por ejemplo, que se ha detonado lo de la ONG que estaban hablando anteriormente, bueno, en ese caso tiene que investigarse, pero y si ya la documentación se destruyó, ¿qué es lo que se va a investigar o con qué, verdad? Va a empezar que reconstruir todo lo que ha sucedido. Y en la Corte de Cuentas, el problema de la Corte de Cuentas, solo para cerrar esa parte, es que ellos si tienen una potestad para entrar a conocer, y si no les permite la presidencia, como ha sucedido hasta ahora, pues entonces hay mecanismos que seguir. Para eso está la Fiscalía General de la República. Hay que ir a las instancias oportunas, porque si después se arregla la Fiscalía, entonces yo no puedo decir, es que en aquel momento sucedió algo, pero el fiscal que estaba no investigó, pero es que usted ni siquiera denunció. Entonces solo salió diciendo en los medios que a mí no me dejaban auditar gastos reservados. Pero eso no lo puede decir una funcionaria de la... Bueno, la Corte de Cuentas es un órgano independiente del Ejecutivo, dice. Sí. Deben de tener mucho cuidado en su participación en la transición. Su misión es auditar conforme a las normas técnicas. Entiendo que lo que quiere decir Romeo es que no debe de estarse metiendo o avalando, digamos, como la entrega de documentación sin antes haber hecho el papel y el rol que le compete de auditoría. Eso es lo que está diciendo. Yo creo que, o sea, no es que no puede estar, digamos, porque son diferentes roles, no es que no puede estar, digamos, garantizando el cumplimiento de un protocolo o como observador en la entrega, pero fundamentalmente lo que todos esperamos de la población son exámenes y auditorías efectivas, y es lo que sigue estando ausente. Y como digo, yo pienso que un mecanismo más inteligente de parte de la Corte de Cuentas sería activar un mecanismo de denuncia específico referido a la protección de documentos. Fíjate que María Silvia Guillén nos escribe, dice Ernesto, que lamentable, dice, parece que no sabe tu invitada en qué consiste la transición en el Ejecutivo, ni el plazo, dice. Ese periodo sirve para que la nueva administración conozca las instituciones, no para que a ciegas reciban lo que no saben si es real. Veo parcialidad, dice, demasiada parcialidad, dice. A ver, tengo acá también un comentario que nos hace nuestro buen amigo. Bueno, aquí está Oscar, Oscar nos escribe.
Dice, la labor de prevenir corrupción en el Ejecutivo sí podría acompañarse de funciones de Contraloría Interna, que podría y debería realizar una eventual secretaría, y con la Contraloría que ejerza la sociedad civil, dice también. Vamos a ver, Paul Steiner. Vamos a ver, Paul dice, la SPTA, en la Secretaría de Transparencia, no debe de ser vista como un ente contralor, sino un catalizador de la prevención de corrupción dentro del Ejecutivo. Me parece que es muy interesante ese punto. Los últimos 10 años, esa falta de proactividad causó que cada dependencia del gobierno actuó sin una guía anticorrupción. Parte de los, digamos, comentarios que estamos recibiendo esta mañana. Sí, que en realidad tampoco es que sea o anularle totalmente la parte contralora, porque en realidad sí se necesita, si es una institución o es un órgano que va a rendir cuentas, tiene que necesariamente ejercer cierta función contralora, pero sí estamos de acuerdo que se necesita una parte que sea más preventiva, y a eso me refería yo cuando al inicio decía que se necesita un secretario de Transparencia que sea más proactivo, que no solamente señalar que hay una deficiencia, sino que invocar a la reforma que sea necesaria realizar, pero decírselo a la persona titular, que es el presidente en este caso. Y volvemos al tema de los gastos reservados, que es el ejemplo con el que más claro se puede comprender, que se ha señalado bastante la discrecionalidad con la que se ha actuado y la necesidad de regulación del tema, pero no es suficiente solamente señalarlo y tener conocimiento, sino que hay que prevenir que esto siga sucediendo, y ahí es donde falta ser un poco más proactivo o más activo, como dices tú, en cuanto a que hay que decirle al presidente, mire, evidentemente es un problema de corrupción que se ha dado, tenemos que cambiarlo porque mi función es transparencia, entonces la recomendación es que se regule o que se haga una propuesta de regulación, o que de inmediato se cree un reglamento, un instructivo, lo que sea, pero que se sigan reglas claras que nos puedan comunicar a nosotros como ciudadanos, para que tengamos una idea más clara de cómo se están manejando los gastos reservados dentro de la presidencia. Desde que inició el primer caso, que es el caso Saca, los anteriores no se iniciaron porque prescribieron las acciones penales, no porque el caso no se haya repetido, porque sí hay documentación que acredita que todo esto ha sucedido desde hace muchísimos años, incluso en la época de los presidentes militares. Y lo que sucede es que sí, el tema penal tiene una prescripción, entonces las investigaciones se pudieron iniciar hasta el caso Saca. Ahora, el gasto reservado no es que sea ilegal, lo ilegal es el abuso que se ha realizado de parte de unos presidentes, pero nosotros como ciudadanos no vamos a venir a asumir que el presidente en funciones está allí y que va a abusar de esa potestad que nosotros le hemos otorgado de manejar nuestros fondos en el tema de gastos reservados. Por eso es que se reitera que la participación de la Secretaría de Transparencia, aparte de preventiva, también tiene que ser denunciante, o hacer un órgano alternativo a la Secretaría en donde se haga una captación de parte de la participación ciudadana de denuncias para que se pueda realizar una función contralora, porque sí es necesaria una función contralora también, que se ha quedado bastante corta la Secretaría en ese tema. Ok, qué interesante. Me voy a hacer una pausa comercial. Gracias por estar activos, participando. Recuerden, estamos en nuestras cuentas @diálogo21, @Neto López Radio. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Para nosotros es un punto muy importante la interacción. Haga buen uso de ese derecho de libertad de expresión, de aportes significativos, que de esa manera son bien tomados acá en nuestro programa. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el Instituto de Acceso a la Información Pública ordena entregar información sobre gastos reservados de la presidencia. Esto tiene que ver mucho contigo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hablar entonces, Jaime, contigo, precisamente por ser un actor importante en cuanto a la solicitud que te fue denegada, ¿no? Y tuviste que recurrir, o recurriste por medio del instituto, ¿no? Por medio del instituto, y no hubo respuesta, pero ahora exige el instituto, respaldando un poco la petición tuya para tener esa información. Sí, definitivamente. Para entenderlo y comprender mejor de qué vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de análisis del tema de país y los efectos actuales de la ley de transparencia y acceso a la información pública, y por supuesto los grandes retos que vienen por delante. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos ese voto de confianza hacia el trabajo periodístico de opinión que tenemos acá siempre en Diálogo con Ernesto López. Así es que desde ya, pues, reitero ese agradecimiento y esa invitación para que interactuemos y podamos compartir sus puntos de vista también con nuestros invitados. A ver, el Instituto de Acceso a la Información Pública comunicó el día de ayer la resolución tomada en relación a una información que tú solicitaste, Jaime, y también Sonia Chacón, sobre el registro diario de transacciones presupuestarias aplicadas con cargo al objeto específico. Hay una cuestión, periodo comprendido entre enero y 31 de agosto de 2018 del organismo de inteligencia del Estado, la OIE. Sí. Cuéntanos un poquito más para comprender mejor esta resolución. Sí, porque así con números suena raro. Imagínate, objeto específico, sí. 53.13.1. Es bien técnico, sí. A ver, bueno, la idea ahí está, que, por cierto, sí. La idea que está detrás de esto es que nosotros consideramos de que hay ciertas cosas que es legítimo que se mantengan temporalmente como secretos. Y en el caso del organismo de inteligencia del Estado, operaciones de levantamiento de información de inteligencia, coordinación con otros organismos de inteligencia, pensamos de que es correcto, digamos, de que se manejen temporalmente bajo reserva. Pero el problema de las reservas es que si no tienen límites, se vuelven arbitrarias. Y digamos, la lectura que nosotros hacemos de la corrupción, de los problemas de corrupción en las presidencias pasadas, es que precisamente no había límites sobre el secreto del manejo de estos gastos. Entonces, planteamos este caso, digamos que más allá de las cuestiones técnicas lo que pretende es establecer, ponerle un límite sobre qué es secreto y qué no es secreto en cuanto al manejo de gastos en la Presidencia de la República. Y precisamente el Instituto de Acceso a la Información ha resuelto en esa dirección, ha demarcado y ha dicho, miren, lo único que es secreto y que se puede reservar temporalmente, o sea, de hecho lo que ha establecido ahí es que es un máximo de 5 años, son estrictamente el contenido, o sea, digamos, quiénes son los que participan, qué actividades son las que se hacen en operaciones de inteligencia. Pero fuera de eso, o sea, no se pueden reservar otro tipo de gastos, no se pueden reservar gastos urgentes, no se pueden reservar gastos imprevistos, no se pueden reservar gastos relativos por ejemplo, otro tipo de gastos que tienen que ver con el trabajo del presidente de la República. Entonces, para nosotros lo importante es eso, de que se ha establecido un criterio de delimitación. Y en la medida que se establece un criterio de limitación, pensamos de que se marca la pauta para que no se abuse de esos fondos. Lo que en concreto, la información que está ahí, que estuvo en discordia o en controversia, es que la presidencia entregue los reportes diarios, el libro diario, de cuánto se está gastando de manera reservada. Es decir, que por cada transacción que se haga, que la presidencia diga, miren, el día 1 de enero o 1 de febrero se emitió con este número de comprobante, porque es el número del documento, para que el día que eso pase a ser público lo podamos ir a buscar y pedirlo con el número correspondiente. Y se hizo un gasto por tanto. Y que la misma Corte de Cuentas, entiendo, ya supervisa, pero no puede hablar de ello, porque eso fue lo que me dijo. Sí, definitivamente. Me dijo la presidenta de la Corte. Bueno, nosotros sí podemos auditar. Bueno, lo que podemos es no revelar esa información porque incumplimos la ley. Correcto, pero no sabemos por qué no han hecho la auditoría, por cierto. O sea, entonces, ese es el criterio. Y decimos, y en cuanto a los gastos, desde luego que es legítimo que se reserve temporalmente el nombre del destinatario y el concepto del gasto, por 5 años, que es lo que ha establecido el... Ahora, también hay otra cosa en la resolución del instituto, y es que hasta ahora los funcionarios de presidencia consideraban de que la ley del organismo de inteligencia era una materia absoluta, digamos, desvinculada de otro tipo de leyes, de legislación y de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces el instituto ahora lo que ha ratificado es que, si bien es cierto, la ley del organismo de inteligencia establece una reserva de ley, pero que esta reserva de ley tiene que ser hecha en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Eso significa que no puede ser una reserva general, sino que tiene que ser una reserva documento por documento, donde se
diga o se justifique si ese documento encaja en alguna de las causales legales para reservar información, donde hay una prueba objetiva de daño, de que si se divulga esa información se puede producir un daño, y donde hay una valoración de que el daño que se podría producir de divulgar esa información es mayor al daño de que esa información se mantenga en reserva durante un tiempo, de manera temporal. También el instituto se ha pronunciado sobre la Corte de Cuentas, ha dicho, o sea, en ningún momento la reserva tiene que ser un obstáculo para el ejercicio de las funciones de otros órganos del Estado, como lo son las auditorías de la Corte de Cuentas. Eso es algo sobre lo que ya también hay resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y ahora yo creo que sí, la Corte de Cuentas no tiene más excusas para hacer una auditoría efectiva, digamos, sobre el manejo de esos gastos, que es algo que inclusive funcionarios de la Corte de Cuentas hasta han dicho de que es inconstitucional de que se auditen gastos reservados. Creo que ha sido una cosa sumamente grave ese tipo de declaraciones. De hecho, o sea, en los casos penales sobre el mal uso de los gastos reservados, nosotros todavía extrañamos por qué no se ha implicado o se ha investigado a personal y funcionarios de la Corte de Cuentas por el manejo irregular que se ha hecho de auditorías, inclusive la fabricación de auditorías falsas. Entonces, como digo, abre muchas puertas, pero lo fundamental para nosotros... Esos funcionarios de la Corte de Cuentas son testigos de fiscalía en estos casos de corrupción. Esa es la respuesta. Mira, son 3 días lo que dan para que entreguen esa información. Sí, como digo... Estamos hablando 3 días para... La información quizás a muchos no les vaya a parecer tener sentido porque son puros números, ¿verdad? Si no la puede dar este gobierno, la puede dar el nuevo que asume a partir del día sábado. Sí, bueno, aquí me está aconsejando Tania legalmente cómo proceder si no cumplen con el plan, pero ya hubo una declaración del secretario de Transparencia de que van a cumplir con la resolución, y pues esperamos de que lo hagan antes de terminar esta semana. Lo que sucede es que eso ya es una orden. Es decir, es una exigencia del instituto. Ya si no se cumple, se incurre en el delito de desobediencia. Entonces tiene que cumplirse en el plazo que da la ley. Si son 3 días, son 3 días hábiles y no más que eso. O ya se incurriría en el delito. Ya no podría ser podría ser el nuevo gobierno, pero ya en una situación de incumplimiento de la orden que emana del instituto. Ok. Este tema relacionado con los gastos reservados ha sido por años quizás el talón más frágil por medio del cual los gobiernos caen en el pecado, ¿no? De hacer uso o mal uso de... ¿Qué se debe de hacer con esto? Hay muchas situaciones en las que en arca abierta dicen el más justo peca, no solamente el tema de gastos reservados, porque si recordamos, Douglas Meléndez y Luis Martínez tuvieron a su disposición un centro de escuchas ya con la implementación de la nueva ley de intervenciones a las comunicaciones, telecomunicaciones, y hemos nosotros sido testigos de que por lo menos en los 2 casos han aparecido noticias que han desembocado en investigaciones penales en cuanto al abuso de este sistema de telecomunicaciones. Más que noticias, declaraciones judiciales de personas que señalan que fueron coaccionados para investigar a personas, pero todo, sí, ¿verdad? Correcto. Es decir, es una situación bien delicada porque lo que se tutela en este caso es el derecho a la intimidad. Claro. Eso es una garantía constitucional, y para nosotros ser violentados en nuestro ejercicio de ese tipo de derechos fundamentales que nos tiene que garantizar el Estado, tiene que hacerse únicamente a través de una ley, y para eso exige esa ley. ¿Y qué alcance puede tener, digamos, una denuncia de esa naturaleza jurídica? El alcance que estamos viendo de lo más peligroso que está sucediendo es que se están aprovechando de la situación que se está investigando. Sí. Y eso ha desembocado también en una acusación hacia el fiscal general actual, Raúl Melara, que está favoreciendo. Pero no se están dando cuenta que de este lado tenemos a un ex fiscal general también acusado de cierto nivel de corrupción que debe de ser investigado. El alcance es que muchos de los casos que él investigó, que hayan sido testigos objetos de coacción o tortura, si se llega a demostrar, se van a caer esos casos. Definitivamente se le van a caer. Si el caso Corruptela se fundamentó en el testigo criteria, en los testimonios de estos 7 testigos, que solamente quedó vivo uno, que es uno o dos, que es de los que mencionan incluso al adjunto, que tuvo participación en la comisión de delitos. Entonces, si yo fundamenté mi caso Corruptela en estos testimonios, definitivamente se me va a caer, porque esa es mi prueba base.
Entonces, por eso se criticó bastante también el uso de testigos criteriados en la administración, en las últimas 2 administraciones, en exceso, porque aquí la prueba es el testigo criteriado y no un testigo criteriado que vaya a confesar de forma libre y voluntaria y espontánea, sino que aquel testigo criteriado que o te criterias y decís lo que yo te digo o te voy a meter a la cárcel sin ninguna posibilidad de salir, porque los juzgados también los tenemos nosotros amarrados. Cualquiera habla y dice lo que quiera que le diga. Definitivamente, qué tremendo ese tema, sí, ¿no? es muy delicado, por eso necesitamos que se transparente a través de la investigación que va a realizar Raúl Melara, porque como ya mencionaba en alguna ocasión, si yo tengo 2 teorías, una es que Douglas Meléndez trabajó correctamente y no hizo ningún abuso y le debemos a él tener en la cárcel a un presidente que abusó de nuestros recursos públicos, a otro presidente que murió y a otro que está prófugo, o por lo menos así se maneja en El Salvador, que tiene calidad de asilado, Mauricio Funes en Nicaragua, y por este otro lado tenemos una teoría que todo esto lo consiguió a base de coacciones y cometiendo delitos. Entonces esta tesis me está contaminando que es la que todos queremos tener, un buen fiscal que por lo menos ya comenzó a indagar en casos de corrupción y persecución de la impunidad. Entonces yo tengo que curar y sanear aquí para que esto sobreviva y yo pueda decir con certeza y con propiedad, Douglas Meléndez actuó bien y fue el primer fiscal general de la República de El Salvador que persiguió sin descansar a la corrupción y luchó mucho contra la impunidad y transparentó todos sus procesos. Pero si por el contrario yo logro demostrar que esa tesis es cierta y que las escuchas telefónicas, que también es otro caso que se le aplicó, son ciertas, esas escuchas telefónicas ilegales, que hasta Raúl Melara lo escuchó en teoría según la investigación de la nota periodística de este periódico independiente, y si son ciertas las acusaciones de los 7 criteriados en el caso Corruptela, y si son ciertas las acusaciones de los que intentó criteriar en el caso Destape la Corrupción, que es el caso Saca, y que hay otras personas que también no han denunciado, pero que tenemos conocimiento que todos los empleados de la presidencia en el caso Saca, al momento que fueron sentados a declarar como testigos, fueron coaccionados y maltratados, ultrajados también. Entonces, si esto se llega a demostrar, esta teoría de todas las personas que lo defienden o que lo defendimos en algún momento, esto se cae. Y todos los casos con él, o por lo menos se van a poner en duda, porque esto contamina toda la gestión. Es una cosa muy delicada. Muy delicado. ¿No? Ojalá tenga una claridad. Eso es lo que necesitamos y es lo que exigimos, es lo mínimo que podemos exigir como ciudadanos. No se avanza en eso. Exacto. Voy a hacer una pausa, regreso con más. A ver, la Oficina de Probidad el día de ayer emitió 2 resoluciones, ¿verdad? Contra 2 exfuncionarios, hablando de enriquecimiento ilícito. ¿No? Sí. No, fue con Sinfrido Rey, no. Fue con el presidente del BMI, ¿verdad? Sí. Jaime. Sí, y una viceministra también de la administración SAC, sí, ¿verdad? Estamos hablando de patrimonio, ¿no? No, sí, ¿verdad? Sí, son casos de la enriquecimiento de enriquecimiento ilícito para que pasen a un proceso civil. Ok, voy a la pausa, hablamos un poquito más de la oficina, ¿no? Del reto que se tiene, la Oficina Probidad, y otros aspectos que todavía nos quedan que abordar en este análisis muy general, muy extendido que hemos tenido. Sí. Y les agradezco mucho que me hayan acompañado precisamente para poder tener claro el estatus en el cual hoy en día se encuentra el país en esta materia y cuáles son los retos que se tienen, ¿no? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Jaime, ¿cuál es tu evaluación? Vámonos a la Corte Suprema. O no sé si quieres agregar un poco al análisis que teníamos del Ministerio Público con Tania, y luego nos vamos a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? No, igual nosotros hemos planteado de que se tienen que hacer investigaciones. Sí hemos expresado preocupación por el riesgo que implica para los casos, pero que eso en ningún momento debe detener las investigaciones. Lo que sí nosotros en Funda hemos pedido son garantías, porque creo que no se trata de un tema de que si el fiscal anterior era bueno o malo, o si el actual es bueno o malo, porque realmente lo que tenemos sobre la fiscalía son una serie realmente de las instituciones más opacas en cuanto al manejo de los casos, y eso yo creo que es inaceptable, son de las cosas que tienen que cambiar.
ahí yo creo que lo que tiene que haber son garantías de que las investigaciones internas se hagan debidamente. Nosotros, de hecho, al fiscal hemos pedido de que ya sea nosotros o otras personas se cree un mecanismo de observación para las auditorías internas particularmente, para que las investigaciones, digamos, arrojen los resultados que tienen que arrojar y orienten también no solo si hay responsabilidades individuales, sino que también generen un cambio en la política criminal de la Fiscalía y del manejo de los casos. Porque lo que nosotros siempre hemos criticado a la Fiscalía es de que los casos que se investiguen sigue siendo qué casos se investiga y qué casos no se investiga, sigue siendo una decisión arbitraria prácticamente. Y eso definitivamente creo que es inaceptable. Nosotros al fiscal anterior, a Douglas Meléndez, le criticamos mucho que en los casos de Saca, Funa y todos los que él procesó, definitivamente nunca las investigaciones avanzaron hacia los intermediarios y destinatarios de los fondos, tanto personas particulares como entidades, incluyendo partidos políticos. Y con el actual, de igual manera, le hemos planteado expectativas, pero también le hemos planteado críticas, y particularmente la crítica más fuerte de nosotros es esto, de que la decisión de la Fiscalía de investigar un caso tiene que ser clara, pero actualmente sigue siendo, como digo, una lectura que desde afuera se sigue, una decisión que desde afuera se sigue leyendo como una decisión arbitraria. ¿Qué caso investigo y qué caso retengo? ¿Verdad? Y esto es lo que nos ha traído como consecuencia que la gente y que toda la ciudadanía pidamos a gritos una sí. Yo soy pro sí. Yo sí considero que necesitamos urgentemente una institución de esa naturaleza en el país, pero no me gusta hacerlo porque yo pienso que nuestras instituciones son suficientes y que deberían de funcionar, pero que los personeros que están a cargo de las instituciones son las que no las están utilizando bien porque defienden intereses, hacen acusaciones selectivas y no hay transparencia. En el caso del fiscal general actual, sí, hace mucho rato nosotros mencionamos también que se le decía que Alan Hernández, su fiscal general adjunto, estuvo mencionado por uno de los testigos criteriados del caso Corruptela, y es uno de los criteriados que no renunció del criterio. Ahí está dentro del proceso todavía. Entonces esa deuda nos la tiene Raúl Melara a toda la población, igual que Douglas Meléndez en su momento con Jorge Cortés, que también se vio involucrado de la misma manera en viajes a Guatemala, en el caso Rice, igual que Alan Hernández, viajes a Barbados y a Bahamas, en el caso Rice también. Entonces son temas que nos demuestran que no estamos siendo que las personas que estamos poniendo a cargo, y digo que estamos poniendo porque de alguna manera si ponemos a los diputados y los diputados los ponen a ellos, pues nosotros estamos mal desde la raíz. Hay que quitar a los que están de diputados en el 2021 para que elijan a personas que sean no solamente capaces y competentes, sino que sean objetivos e imparciales verdaderamente como manda la Constitución de la República, porque el fiscal general tiene que ser objetivo e imparcial a la hora de seleccionar o de escoger cuáles son los casos que va a promover penalmente y no decantarse por defender estos intereses o estos otros. Y eso nos ha llevado a que nosotros pidamos a gritos una comisión internacional contra la impunidad o una misión, como propone Funde. Me parece que la estructura quizás de la comisión sea más adecuada, pero igual para evolucionar necesitamos 2 asambleas, entonces hay que buscar una alternativa que de momento actual nos pueda funcionar para transparentar esta situación que en la actualidad no nos está funcionando bien. La persecución del delito en El Salvador está bastante pobre porque se da de una manera selectiva, como menciona Jaime, y eso es lo que nosotros nos tiene bastante cansados, y por eso pedimos una sí, y por eso se le ha tenido bastante fe al presidente electo que va a entrar ya el sábado, porque nos ha prometido eso. Entonces eso no, ya sabemos que no lo va a lograr en 2 años ni en 1 año, sino que tiene que ser un proceso más largo para tener una comisión en el sentido que nosotros la esperamos, que es una comisión que investigue y que tenga facultades similares a las de la Fiscalía, porque aunque la Fiscalía pudiera hacer eso sola perfectamente, no lo está haciendo. Entonces, como no lo está haciendo, tenemos que traer a alguien de afuera que sí lo haga, porque necesitamos luchar contra la corrupción y la impunidad, porque ahí hay bastantes fondos de los salvadoreños que pueden ser utilizados en educación, en medicinas y en otros temas que son de necesidad, seguridad pública, y fortalecer instituciones de investigación del delito para que ya esto ya no se siga dando. Ya estamos cansados de tantos fiscales corruptos que hay, y tantos fiscales, digo corruptos porque no hacen su trabajo, y esa es una forma de corrupción también, es un incumplimiento del deber que le mandata la Constitución. Entonces, actualmente el señor Raúl Melara nos tiene esa deuda de su fiscal general adjunto, pero en los otros casos por lo menos ha movido algunos. Todavía está en sus primeros meses de gestión y esperamos que él
Si toda la crítica que se le ha hecho es que se debe al Partido Arena, pues que demuestre que no es así. Si él pretende una futura reelección, tiene que empezar a trabajar desde ya y tiene que empezar a trabajar por los intereses de la sociedad, de la población, de El Salvador, los intereses de la justicia y de la persecución del delito, no los intereses de un partido ni de otro ni los de él. Si él fue de los escuchados, por lo menos eso se dice, tiene que investigarlo, es su obligación. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, Jaime, te doy la palabra para que veamos un poco ya casi al cierre del programa para ver y examinar un poco el tema de la oficina de probidad, ¿no? Perfecto. Después de todo un proceso de letargo que tú, ¿verdad? Si se ha avanzado o no se ha avanzado, qué se necesita. Ayer emitió 2 resoluciones contra 2 exfuncionarios de la administración, por cierto, SACA, ¿verdad? Administración SACA. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias por estar con nosotros, perdón un poco pero extra cámara, desde luego nosotros también nos volvemos, espectador de cómo se está llevando a cabo temas en el país. A ver, Jaime, ¿cuál es tu lectura? Vámonos entonces a la Corte Suprema de Justicia. Veamos la oficina de probidad. Ayer, por cierto, emitió 2 resoluciones contra 2 exfuncionarios, Nicola Angelucci, que por cierto ya ha estado procesado, ¿verdad? Por un tema de uso de fondos en el BMI, cuando él fue el presidente del BMI, y también una viceministra de Comercio, ¿no? De apellido Magaña. Efectivamente, yo creo que los casos de la sección de probidad y que le da el aval o no le da el aval a la Corte Suprema de Justicia no se pueden ver de manera aislada, sino que hay que verlos en conjunto. Y tenemos la situación grave, lamentable, de que una serie de casos, un número considerable de casos, prescribieron sin ser ni siquiera cotejados o investigada la información que presentaron los funcionarios en sus declaraciones. Entonces ese es el primer asunto que creo que tiene que revisarse seriamente, de cómo hacer para que este mecanismo de las declaraciones patrimoniales efectivamente sea investigado, y si hay presunciones de enriquecimiento ilícito, que pase de manera ágil a juicio. Porque lo que está demostrado es que el mecanismo no ha funcionado, y no ha funcionado básicamente porque los operadores en este caso de la Corte Suprema de Justicia en gran medida lo han obstaculizado o no han hecho lo necesario para que ¿cómo decimos? Para que opere ágilmente. Entonces, esa es la valoración general. Luego hay una serie de valoraciones sobre estos procesos, porque yo particularmente mi opinión es de que la Corte Suprema de Justicia en este caso actúa como una instancia administrativa, pero para mí de facto ellos se han arrogado funciones jurisdiccionales en esta parte que creo que no les corresponden, y es particularmente y han instalado un procedimiento bastante irregular para el examen de los casos de la sección de probidad. Por ejemplo, la admisión o no admisión de documentación de descargo, ya en una fase cuando la investigación de la sección se ha cerrado y sin la participación de la Fiscalía General de la República, y también el manejo arbitrario de los plazos. Hay funcionarios que les han dado un plazo básicamente o sea, sin ningún criterio de hasta cuándo se pueden presentar documentos de descargo. Entonces, definitivamente yo creo que tiene que revisarse el papel de la Corte Suprema, porque en este caso su función es de carácter administrativa, y es que cuentan con un órgano técnico que debería estar realmente validando e investigando, cotejando las declaraciones de patrimonio, y si hay elementos que del análisis técnico surgen para que eso vaya a juicio, pues pasarlo a la Cámara correspondiente para que ya sea las partes, digamos en este caso la Fiscalía General de la República en representación del Estado y los abogados de las personas señaladas las que puedan dirimir si ha habido o no ha habido enriquecimiento ilícito. Pero de momento lo que tenemos es un manto de
nuevamente yo le llamo de impunidad claramente, de que es un mecanismo que no funciona y no funciona no solo por falta de recursos, sino que también por acciones deliberadas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de entorpecer los procesos. Mira, Jaime, entiendo que es, no sé si el término es camándula de investigaciones en la oficina, ¿no? De probidad. Son, sí. Unas con mayor ponderancia y otras quizás guardadas todavía, ¿no? Sí, y volvemos y eso despierta la inquietud de todo el mundo, ¿no? Sí, es que yo creo que hay un tema que hay que analizarlo y es, por un lado hablamos mucho sobre la corrupción en el órgano ejecutivo, particularmente con esto de la partida secreta, pero creo que también tenemos que hablar y caracterizar lo que es la corrupción en las instituciones de justicia y las instituciones de control, que ahí no tiene que ver tanto con recursos, sino que con manejo de decisiones. Y la cuestión más delicada son las decisiones relativas a qué casos se tramitan, qué casos se llevan adelante y cuáles casos se dejan engavetados, o el caso más grave, cuáles se dejan prescribir. Entonces ahí creo que hay yo lo caracterizo como corrupción de un tipo muy diferente a la que ocurre en el resto de la administración judicial y que definitivamente está vinculada directamente con los problemas de impunidad en el país. A ver. Hay complicidad constitucional en este tema porque desde el momento que en la Constitución dice que 10 años o prescribe, ya entonces estamos hablando que necesitamos una reforma constitucional para que este tipo de investigaciones no prescriban, porque ya los casos que están saliendo en este momento son los que en el 2009 ya hay muchos casos, como dice Jaime, que ya prescribieron antes del 2009. Los 10 años que da la Constitución vencen este año para los casos del 2009, ya son los últimos del caso Saca. Entonces necesitamos revisar la Constitución, que hay varios puntos en los que ya no está acorde con el resto de legislación. Y es que en realidad es cierto que la legislación es la que se tiene que adecuar a la Constitución y no al revés, pero la actualidad también va modificándose. Necesitamos modernizar, o quizás no modernizar, sino que actualizar según las necesidades. Y está claro que ese artículo, me parece que se llama por el 240, no 240. recuerdo. Sí, definitivamente necesitamos una reforma a ese inciso final, que no prescriban en 10 años, porque entonces es una lucha contra la corrupción frenada desde la Constitución. Y la Corte Suprema de Justicia, que tiene un presupuesto de ley que es bastante alto, debería definitivamente de fortalecer una unidad como la de probidad, para que estos casos no vengan a tener como excusa después que eran demasiados y el personal no dio abasto, porque son casos todos igual de importantes y no deben de prescribir ninguno, tienen que moverlos todos. Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que se actualice toda la regulación que tenga que ver a la lucha contra la corrupción y a la lucha contra la impunidad, que esté armónica, porque no nos sirve que fortalezca la Corte Suprema de Justicia a la sección de probidad si la Constitución les está frenando a los 10 años. Entonces también el problema de la Corte Suprema de Justicia es que desde hace muchísimos años viene autorregulándose en la forma de establecer los procedimientos y los procesos, y es lo que estaba denunciando en este momento Jaime. Esos procedimientos deberían de estar en una ley, no tiene que estarlos, es decir, sirve para una vez que la Corte Suprema de Justicia establezca una especie de procedimiento, porque es necesario, es urgente, y siendo el máximo intérprete de la Constitución se permita, pero dejarlo en el transcurso del tiempo y que siga funcionando un procedimiento creado en una jurisprudencia, eso es lo que no es válido y es cuestionable. Si ya se detectó que hay ausencia de procedimiento, pues entonces hay que regularlo en una ley, no dejar que la jurisprudencia que estableció esa forma de procedimiento, porque eso es lo que hace la Corte, se autorregula ella y establece procedimientos que no existen en las leyes de procedimientos constitucionales. En el caso muy en particular del expresidente Mauricio Funes, que está en Nicaragua, y este mensaje categórico, sentencial, que ha hecho el presidente electo Nayib Bukele de mandarlo a traer en 100 días. Con lo que pasó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de las medidas cautelares, que suspendió lo de la ley de reconciliación. Sí. Bueno, ya tenemos varias opciones nosotros de cómo podemos hacer. No lo va a ir a traer el domingo, ni el lunes, ni en el primer mes de gestión. Eso no puede pasar así. Pero hay mecanismos. El Salvador es suscriptor de convenciones internacionales en materia de corrupción que obliga a todos los estados firmantes a colaborarse entre sí, no a estar protegiendo casos que dicen que son persecución política, pero que en realidad no lo son. Son investigaciones penales que se han abierto y que tiene que rendir cuentas, porque fue el presidente de la República y tiene que rendir cuentas. Entonces es una situación de enfrentar a la justicia y no es una persecución política. En esos casos
perfectamente se puede escribir una carta de solicitud a la ONU, a la OEA, y ahora que vemos el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia directa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado nicaragüense está interfiriendo en nuestra soberanía política y en cuanto a las investigaciones judiciales internas, dándole asilo político a una persona que realmente no reúne las características y requisitos necesarios para un asilo político. Entonces, si vemos que tenemos organismos internacionales que pueden de alguna manera interferir en esta situación a favor de El Salvador para que Mauricio Funes venga y enfrente la justicia de una forma no voluntaria, pero que el Estado de Nicaragua tenga que decantarse o defienda a Mauricio Funes y su familia o defienda al pueblo nicaragüense a nivel internacional a los ojos como país. Pues la verdad que no sé si lo va a lograr, ¿verdad? Pero creo que la actitud que vaya a tomar el gobierno de El Salvador con respecto a Nicaragua va a ser muy importante. No solo con respecto al tema de Funes que está vinculado, sino que desde luego manteniendo el respeto entre estados, pero sí asumiendo una posición más crítica con respecto a violaciones de derechos humanos y que creo que el gobierno actual definitivamente ha habido una cuestión de complicidad y que parte de esa complicidad hacia violaciones de derechos humanos en Nicaragua ha sido el favor de darle asilo al expresidente Funes. Entonces creo que pasa por el cambio de relación que puede haber con el nuevo gobierno con respecto a Nicaragua y la posición con respecto al respeto a derechos humanos puede hacer que cambie esa situación de Mauricio Funes. Interesante. Quiero confesarles que me siento muy satisfecho de haber compartido esta hora y media con ustedes. Gracias. ¿Verdad? Para hacer una evaluación, sabiendo que son aparte de expertos, son probos en esa materia, ¿no? Gracias. De saber cuál es el estatus que tiene el país hasta la fecha en materia de esa agenda por la transparencia y su lucha contra la corrupción. Y por supuesto, cuáles son los desafíos que vienen. Jaime, gracias por haberme acompañado. Ernesto. También a ti, Tania, muchísimas gracias por acompañarme. Y con la licencia para seguir disfrutando de su cumpleaños, ¿no? Claro. Hay que celebrar. Muchas gracias. Gracias nuevamente a ustedes. Gracias, los espero hoy en radio, el debate político semanal. No se lo pierda en directo con Ernesto López Radio. Hoy, 6 de la tarde, ahí los esperamos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.